yo le quiero sugerir en este momento algunas de las enseñanzas clave para poder enseñarle a los amigos y también en base a qué temática podemos relacionar cada una de esas enseñanzas a los amigos. Observando que ninguna exposición para los amigos de manera secuencial debería pasar de 10 exposiciones. O sea, una clase o serie que queremos dar en nuestra iglesia para amigos, la secuencia debe de ir única y exclusivamente a no más de 10 exposiciones sobre esa serie que se está tratando. Vamos a ver las enseñanzas prioritarias. Tenemos la material de más. Aquí vemos primero a Zaqueo. Zaqueo es uno de los personajes que hay que enseñarlo como está en la Biblia. No se lleve de presentar a los personajes bíblicos como usted ha oído a los predicadores hablar de ellos. Ese es un error de los más grandes que tenemos nosotros, los maestros y los expositores y los predicadores. De los personajes que conocemos demasiado y que lo hemos escuchado pero con mucho tiempo, cometemos el error a veces ni de leer la porción bíblica porque nos la sabemos o la hemos oído hasta demasiado. Y le voy a decir la verdad. En cada una de esas enseñanzas de estos personajes hay profundidades escondidas. Óigame, que usted y yo, por más que escarbemos en la Biblia y por más que escarbemos dentro de la misma historia, nunca vamos a poder contemplar la verdad total de cada una de las enseñanzas descritas. Y aquí encontramos, por ejemplo, Zaqueo. A Zaqueo se puede ilustrar, enseñar la porción tal como está, pero la temática y la línea que llevamos al presentar a Zaqueo son las cosas evangelísticas que refleja el personaje. ¿Cuáles son las cosas evangelísticas que refleja Zaqueo? Zaqueo refleja un interés por conocer a Jesús. Hay muchos amigos, hay muchas personas que tienen un interés grandioso por conocer de Cristo. Y Zaqueo fue de esas personas que no fueron donde él a predicarle, sino que él fue para conocer a Jesús. Ahora, ¿qué habrá motivado a Zaqueo el querer conocer a Jesús? Que son de las cosas que debemos preguntar. Eso no surge de un día para otro, ni de la nada. Mire, hermano, a veces el interés por conocer a una persona proviene de lo que los demás hablan acerca de esa persona. Usted sabía que cuando usted testifica de Cristo en su barrio, cuando usted testifica de Cristo en su sector, en su comunidad, en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en el vecindario, las personas están conociendo un poco acerca de un personaje, pero están como interesándose en escuchar un poquito más y conocer un poquito más acerca de él. Es tanta la promoción que damos a ese personaje o a ese individuo que las personas tratan de querer interesarse en él. Y eso quizás fue lo que pasó con Zaqueo y Jesús. Él había escuchado de la fama de Jesús y quiso entonces conocerle, pero no simplemente hizo un esfuerzo de ir al lugar, como algún amigo que podría decir: yo fui a la iglesia, pero la iglesia estaba llena y ya yo no cabía. Pero entendí que no cabí, no pasé. En otra, yo no voy a la iglesia quizás porque hay un problema ahora con la plataforma de salubridad, con el COVID-19, con las medidas del toque de queda, y quizás no se puede ir a la iglesia y se devuelve. No, Zaqueo no hizo eso. Zaqueo intentó ver a Jesús, se lo impedían algunas cosas y entonces tomó el plan B. Bueno, pues tiene que pasar por aquí y yo entonces lo voy a encontrar. Y ahí precisamente sucedió lo que usted y yo conocemos. Entonces, ¿qué ilustra Zaqueo? Zaqueo ilustra a las personas que tienen deseo por conocer al Señor y que aunque hayan quienes traten de impedírselo, él hace un esfuerzo mayor. ¿Qué encontramos aquí? Que quien hace el esfuerzo de buscar a Jesús, quien termina encontrándolo es Jesús a él, cuando él le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa. Mientras Zaqueo estaba haciendo el esfuerzo por buscar de Jesús, Jesús
fue quien encontró a Zaqueo. ¿Y qué encontramos más de Zaqueo? También encontramos la parte aquella donde hay muchas personas que juzgan y critican la actitud de un personaje sin conocerle. Y que cuando llega a encontrarse con Cristo, Jesús entonces revela la verdadera condición de lo que Él es. También encontramos en Zaqueo que una persona que se arrepiente, que se convierte de verdad, está dispuesto a compartir lo que tiene con las demás personas, cuando él dijo: a partir de ahora la mitad de mis bienes doy a los pobres. Antes de conocer a Jesús, Zaqueo nunca había propuesto el dar tal contribución para los necesitados, pero mire que el cambio comienza desde la primera entrega, porque hay muchas personas que dicen: no, yo me voy a convertir a Cristo cuando yo deje esto, cuando yo deje aquello, cuando yo deje lo otro. Pues fíjese que Zaqueo, solamente con recibir a Jesús en su casa, ya el cambio estaba operándose en cada uno dentro de su ser. Tenemos otros ejemplos para utilizar, y es el caso del joven rico. El joven rico es una buena estrategia para predicar, porque este hombre representa a aquella persona que trata de ganarse como la aprobación de los demás, y especialmente la aprobación de Dios, pero sin hacer por completo todo lo que Dios manda. Cuando el joven rico va donde Jesús, comienza con una alabanza que Jesús rechaza. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que se acercan a Dios, pero no se acercan de manera sincera. Y este joven rico comienza con una alabanza que podría presentar como si fuese un respeto y una adoración, pero ¿qué va? Jesús pudo darse cuenta que todo esto era de la boca para afuera, cuando va con que: maestro bueno, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Este joven rico se le nota la altivez, se le nota la prepotencia, se le nota la arrogancia. Inclusive cuando Jesús le habla de los mandamientos, él dice: ¿cuáles, maestro? A la vez que todos los israelitas sabían cuáles eran los mandamientos, sin ni tan siquiera preguntárselo. Pero él quería que Jesús lo mencionara para entonces responder: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y sigue insistiendo en su arrogancia cuando dice: pero hay algo más que se pueda hacer. O sea, ya yo he cumplido con toda la parte que habla de la ley. Yo quisiera saber si hay algo más. Mire, hermano, cuando Dios pide a cada uno de nosotros, amigos o creyentes, no creyentes, cristianos, no cristianos, Dios lo que pide a cada uno de nosotros, según Miqueas, son 3 cosas. No nos pide tantas cosas como nos quieren imponer hoy en día. Él dice 3 cosas. Una, hacer justicia. Es lo primero que Dios pide. Luego, tener misericordia. Y tercero, ser humilde delante del Señor, delante de Dios y delante de todos los demás. Esas 3 cositas. Pero el joven rico, como rico al fin, cuando estaba pidiendo que si había algo más que se podía hacer, ¿qué usted cree que estaba en la mente del joven rico? El joven rico quizás estaba pensando: bueno, como tú eres rico, pues tú podrías dar algo de lo que tiene para que se consagre para los pobres, y entonces tú sentirte bien con esto. Y Jesús, en lugar de decirle que diera algo para los pobres, Jesús lo que le dijo: deja todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No le dijo ni tan siquiera una parte. Fíjese la diferencia. Mientras que Zaqueo no preguntó eso, él lo dio por su propia voluntad, la mitad de los bienes. Jesús no le dijo: no es la mitad que debe de dar, tiene que darlo todo. No, Jesús no dijo nada, sino que Jesús elogió cuando él dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Jesús elogió. No le dijo tiene que darlo todo, pero que el joven rico que vino con su prepotencia, entonces sí quería tratar de impresionar a Cristo. ¿Qué entendemos del joven rico? Si vamos a ir a los pies de Jesús, tenemos que hacerlo como Dios pide, porque Él ve de lejos al altivo, al arrogante. Él exalta al que se humilla y humilla, ¿verdad?, al que se exalta. Por eso, si usted quiere conseguir buena parte del Señor, hay que asistir ante Él desde el punto de vista de la humillación. Tenemos el caso de Nicodemos, que es un personaje muy bueno, el tercer caso, para poder enseñar a cada uno de los amigos en base a la religión. ¿Qué sucede con Nicodemo? Él tenía una creencia. Él sabía automáticamente en qué religión estaba. Él había nacido en la religión tradicional de los fariseos.
Fíjese que la religión de los fariseos no era la religión mala. Para muchos cristianos dicen fariseos, como que era lo peor. No, los fariseos era la excelencia de la religión de esa época. Tanto así que Jesús, cuando habla de los fariseos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque el problema de los fariseos no era lo que enseñaban, sino lo que hacían. Enseñaban una cosa y hacían otra. Pero dentro de los mismos religiosos, hay religiosos que son buenos. No podemos tildar a todos los religiosos, ni a todos los de ninguna religión tradicional, popular, como que son malos o como que están perdidos y como que no se van a salvar. No nos toca a nosotros emitir ese juicio, pero sí podemos observar esta consideración. Nicodemo fue una de las personas más inteligentes que yo conozco. Era no solamente un religioso, sino que era un maestro de la ley, era un maestro religioso. Pero él tenía una pequeña duda, y es la duda que muchas veces le decimos a las personas. Si usted muere en este momento, hoy, mañana o pasado, ¿usted está plenamente seguro que usted ha de salvar su alma? Y la pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? No le estoy preguntando si usted pertenece a una religión, si usted pertenece a una denominación, si usted ha hecho los ritos y los ceremoniales que presenta la religión. Yo le estoy preguntando si usted ha nacido de nuevo, porque hay un personaje que tenía esa duda y fue donde Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa debo hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús le dijo lo que había que hacer. Había que nacer de nuevo. Pero este hombre, con todo y ser un maestro, no entendía los términos de qué significa de nacer de nuevo. Y es ahí entonces cuando tiene que decirle Jesús, nacer de nuevo significa volver a nacer, pero de agua y de espíritu. Y toda la conversación lleva en la de Nicodemo a la conclusión de que no importa que usted haya nacido en una religión, de que se haya criado en una religión y que diga que en esa religión muere. Nicodemo fue más inteligente, fue donde Jesús y para asegurarse si había algo más que hacer además de la religión. Y es evidente que sí. Jesús establece que para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer otra vez, y ese nuevo nacimiento no se logra con religiosidad, se logra cuando uno se arrepiente a Jesucristo creyendo que Él es el Salvador, luego se convierte a Él, se bautiza en agua y luego persevera viviendo conforme a la voluntad del Señor. Así que si queremos predicarle a un religioso, cualquiera que sea dentro de los enfoques evangelísticos, la clase de Nicodemo es excelente para tales fines.